Buenos días, amigos, hermanos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a seguir con la serie que estamos viendo de Josué, el Antiguo Testamento, una serie donde estamos viendo a profundidad el Antiguo Testamento. Y hoy toca nuestra tercera lección. Y para dar una introducción muy breve, déjenme compartir mi pantalla con todos ustedes. Estamos viendo el libro de Josué a profundidad. Ya vimos dos lecciones anteriores. Si recuerdan un poquito, vimos primero un poco de introducción, vimos una panorámica del libro completo de Josué, vimos el ritmo de las historias, cómo tienen una repetición, una cadencia que se repite. Vimos cuestiones de autoría la vez pasada, cómo afecta a quién lo escribió y toda esta cuestión. Y las próximas dos clases las vamos a dedicar a un poquito de arqueología, a la veracidad del texto. Hay quienes dicen que estamos tratando con un texto teológico, que no fue realmente histórico, que es imposible que el libro de Jueces hable de historia verdadera. Entonces vamos a tocar ese punto hoy. Así que vamos a hacer un poco como detectives. Vamos a entrar al tema de investigación y ustedes saben, soy ingeniero y muchos de nosotros tenemos carreras en donde a veces tenemos que hacer investigación. Casi todas las carreras requieren en algún momento de hacer algo de investigación y parte de mi trabajo es resolver problemas complejos. Hay veces que tenemos un problema en alguna área de software. Soy ingeniero en sistemas y a veces los sistemas fallan y tenemos que entender por qué fallaron y tratar de no solo resolver el problema inmediato, sino tratar de encontrar la manera de que el problema no se repita, si no, no hemos realmente arreglado nada. Cuando estamos investigando, tenemos varios tipos de hechos. Tenemos algunas cuestiones como hechos útiles, que son cosas que simplemente sabemos y que no afectan la historia o la investigación de manera positiva o de manera negativa. Uh, hay, eh, hay hechos neutros que, de nuevo, son hechos interesantes, pero que pueden o no tener efecto en la historia. Puede ser que no sea ni positivo ni negativo. Hay hechos útiles que nos ayudan a determinar qué fue lo que pasó en nuestra investigación. Y hay veces que encontramos supuestas inconsistencias. Tal vez encontramos una persona que nos dice una cosa y otro testigo que nos dice lo contrario, o tal vez tenemos intereses de por medio. Y lo que sucede en este libro de Josué es que algunos estudiosos escépticos dicen que hay cosas inconsistentes, especialmente entre el libro de Jueces y el libro de Josué, que hay cosas que dicen cada uno de estos escritos que van en directa contradicción. Algunos de ellos se van en contra de la cronología, dicen que la cronología es imposible o que hay supuestas contradicciones con Josué. Y otra de las cosas que dicen es que los israelitas eran realmente cananeos, que nunca vinieron de ningún otro lugar, nunca vinieron de Egipto y estaban ahí. Entonces vamos a atacar estas ideas y vamos a ver si tienen mérito o no. Pero no solo eso, no se nos va a quedar esto nada más en conocimiento en la cabeza para poder tener una conversación con un escéptico. Lo que vamos a hacer es también tomar instrucción práctica espiritual para que podamos crecer como personas, como creyentes, como hijos de Dios. Así que déjenme empezar con algún pequeño ejemplo de esto. Cuando tengo un problema, ¿qué pasos tenemos que seguir? Y es lo mismo en este caso. Bueno, déjenme darles un ejemplo. Hace años, uno de mis primeras asignaciones fue determinar por qué una base de datos
estaba cayendo todo el tiempo. Y aquí me refiero a caerse cuando me imagino que ustedes están en el banco o que están tratando de pagar en una caja y la persona les dice, no puedo trabajar porque se me cayó el sistema. Simplemente la computadora no responde y puede ser alguna cosa de la computadora, de la terminal, o puede ser algo con la conexión, o puede ser incluso el servidor que está detrás, que no esté funcionando. Bueno, en este caso teníamos una base de datos que se estaba cayendo, literalmente el sistema se volvía indispuesto o no disponible a cierta hora por ahí entre la 1 y las 2 de la mañana. Y esto sucedía de manera bastante consistente, entonces esto era un dato bastante útil. Nos dimos cuenta que en realidad no era nada más la base de datos, sino que la computadora donde habitaba esta base de datos completamente perdía energía eléctrica y entre 1 y 2 de la mañana se venía para abajo. Es como desconectar tu computadora y sin una batería se viene para abajo. Hay que reiniciarla. Y nos dimos cuenta también de que había algunos problemas. Nos dimos cuenta de que el lugar donde esta computadora vivía, el centro de datos, no estaba cerrado con llave. Cualquier persona podía entrar en cualquier momento. Nos dimos también cuenta que casualmente la base de datos se caía en los días de limpieza. Y obviamente esto preocupó mucho a la gente de seguridad. Esto es un problema de seguridad. Ahora, cuando estaba yo investigando este problema con un compañero, nos dimos cuenta que al decir la verdad de lo que estaba pasando, y ahorita les voy a platicar qué es lo que estaba pasando, ah, íbamos a tal vez afectar a algunas personas. Tal vez íbamos a afectar a la persona que estaba encargada de la seguridad de ese lugar. Tal vez íbamos a afectar a la persona que estaba encargada de mantenimiento y esto, ¿no? Y nosotros pudimos haber escogido no decir toda la verdad o esconder algunos datos para quedar bien, pero cuando algo que he aprendido es que siempre tenemos que hablar la verdad. La verdad incluye todos los datos que sabemos y hay que reportarlos con honestidad. Bueno, sucede que en este caso lo que estaba pasando era más bien sencillo. El centro de datos estaba abierto, era el día de limpieza y que más que la señora que se dedicaba a la limpieza venía, entraba al centro de datos donde estaban todas las computadoras y para limpiar y pasar la aspiradora, los cables a veces le estorbaban. Así que empezaba a desconectar cables y a ponerlos de lado, pasar la aspiradora y los volvía a conectar sin saber que estaba quitándole la energía a estos sistemas que eran importantes. Y bueno, tuvimos que reportar esto. Sí se metieron en problemas algunas personas por ahí, pero el caso fue resuelto e incluimos toda la información. Bueno, algo similar pasa aquí con el libro de Josué. Y vamos a ver, vamos a investigar lo que dicen algunas personas. Por ejemplo, algunos dicen que la cronología de Josué es algo, perdón, no de Josué, de Jueces, es algo imposible. Bueno, investiguémoslo y vamos a incluir toda la verdad y todos los hechos. ¿Cuál es el problema aquí con la cronología de Jueces? Que supuestamente es imposible de aceptar. Bueno, algunos dicen que tiene inconsistencias en cuanto a esto. El pasaje clave aquí en el que muchos estudiosos se basan es 1 Reyes 6.1. Y dice, 1 Reyes 6.1 dice que Salomón comenzó a construir el templo 480 años después del Éxodo. Así que esto se convierte en un problema de matemáticas. Yo sé que tal vez es un poquito temprano para estar viendo de matemáticas, pero no se preocupen, vamos a recorrerlo juntos esto.
Entonces, si hubieron 480 años entre el Éxodo y el año 4 del reinado de Salomón, hagamos la suma. Sabemos que en la época de Moisés, del Éxodo a Moisés, hubo unos 40 años. Después de que sale Moisés, vivió 40 años y muere. Después viene el reinado de Josué, y Josué no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo reinando o gobernando después de Moisés. Unos dicen 15, 20 años, no lo sabemos, pero no importa tanto, digamos 15, 20 años. Después de que muere Josué, otros tantos años están por ahí los ancianos antes de que llegue Jueces. Y Jueces, si uno los toma secuencialmente y los suma el tiempo que estuvo Sansón, que estuvo Débora, etcétera, etcétera, se nos dice cuánto tiempo estuvieron como jueces, nos da aproximadamente 400 años. Mucho tiempo. Después viene Samuel. ¿Cuánto tiempo estuvo Samuel? Pues no sé, pero consideremos que fue toda la vida de Samuel. Se nos recuenta desde que fue niño, cuando llegó también a ungir a Saúl como rey y después a David, el reinado de David, etcétera, etcétera. No sé si ya empiezan a ver un poquito el problema. Si todo este periodo de tiempo hasta David, ¿y quién fue Salomón? Hijo de David. Sí, para este tiempo ya tenemos ahí nada más entre Jueces y Moisés 440 años. Ciertamente entre el reinado de Josué, de los ancianos, de Samuel, de Saúl y de David, deben haber sido bastante más que 40 años. Todo esto debe sumar forzosamente más de 480 años. Así que algunos estudiosos dicen, bueno, está equivocada la Biblia, cerrémosla y vayamos a buscar otra creencia, porque esto no nos funciona. Bueno, no tan rápido. La primera opción que tenemos sería de decir, cerremos la Biblia y busquemos otra religión. Esa es una opción. La otra opción sería decir, no me importa, la Biblia lo dice, yo lo creo por fe ciega y no me importa lo demás. Y creo que debemos tener un equilibrio, debemos tener me gusta lo que dice Rabí Zacarías, que por cierto está muy enfermo, oremos por él, un gran hombre de Dios y defensor del cristianismo. Rabí dice que lo que tiene sentido en mi cabeza debe también coincidir con lo que está en mi corazón. Lo que creo en mi corazón debe tener sentido en mi mente también. Así que debemos ser personas razonables y, bueno, tratar de resolver esto de una manera también razonable, y creo que se puede hacer bien. Ya vimos la vez pasada y en las últimas dos clases que Jueces no es una cronología. Vemos que tiene una estructura de un quiasma, es decir, una estructura donde el centro de la historia es lo más importante, y tenemos historias análogas que forman como un sándwich. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y también lo que podemos ver aquí es que los jueces no sirvieron. A ver, Jueces nunca dice que todos los jueces sirvieron de manera secuencial, porque precisamente Jueces no es una cronología. Hubo jueces que sirvieron simultáneamente y también que sirvieron en diferentes lugares con diferentes tribus. Un juez no estuvo a cargo de todo Israel como, como muchos piensan. Así que lo que podemos decir es que este tiempo no fue necesariamente de 400 años. En ningún lugar en Jueces dice que toda esta cronología fue de 400 años, porque Jueces no es una cronología secuencial. Y esto lo podemos ver cuando vemos un mapa. Esto es un mapa de las 12 tribus de Israel. Si quieren ver un poquito más de esto, tenemos una clase anterior que ya dimos acerca de las 12 tribus de Israel. Y podemos ver que, por ejemplo,
Débora y Barak estuvieron en lo que es la llanura central del Jordán, entre el Mar Muerto y el mar de Galilea, entre las tribus de Manasés y de Isaacar. Esa fue el área de dominio de la historia de Débora y de Barak. Si vemos también la historia del juez Otoniel y de Ibzán, vamos a ver que ellos estuvieron al oeste del Mar Muerto en la región de Judá. Podemos ver también Samagar y Sansón estuvieron con los filisteos en el oeste a lo largo de la costa. Ehud fue de la tribu de Benjamín. Abdón y Tola estuvieron en el área de en el oeste del Jordán, en la tribu de Benjamín, perdón, de Efraín, al norte de Benjamín. Si vemos a Jair y Jefté, estuvieron operando al este del Jordán, no al oeste y al noreste del Mar Muerto, en Gad, en las regiones de la tribu de Gad y de Rubén. Y Elón estuvo en el norte, en la zona norte, junto a las tribus de Neftalín y de Zabulón. Y Gedeón finalmente estuvo en la parte extrema norte, en la tribu de Neftalí. Así que tenemos cuando vemos este mapa, vemos claramente que no necesariamente los jueces estaban reinando por todo Israel. Israel era una sección inmensamente vasta y sucede entonces que muchos de estos jueces pudieron haber estado operando de manera paralela y de manera simultánea, ¿sí? Yo tengo 2 hijas y tengo 47 años y mi hija mayor tiene 15 y no quiere decir que hemos vivido secuencialmente 62 años. Todos estos años los hemos vivido de manera paralela. Entonces, no es necesario hacer la deducción de que estos son 400 años de manera secuencial, de manera que el problema de cronología no es cronología y lo podemos simplemente pasar a la columna de hechos neutros que no afectan. Ahora, sigamos y veamos lo que dicen algunos estudiosos, que hay supuestas contradicciones en Jueces cuando lo comparamos con el libro de Josué. Y veamos esta queja. Estamos en el departamento de quejas. Veamos cuál es esta queja. Y por cierto, esto lo afirman escépticos una y otra vez, pero lo que vamos a ver es que es simplemente una mala interpretación y representación de lo que dice la Biblia. Generalmente, cuando a mí me viene una persona y me dice, aquí hay una contradicción, lo primero que hago es ver el texto por mí mismo. Pero veamos primero lo que dicen algunos estudiosos. Esto es lo que dice un estudioso escéptico llamado John McDermott. John McDermott escribió un libro donde habla de esto y lo voy a citar textualmente para no mal representarlo. Esto es lo que él dice. Dice, es claro que hay problemas al tratar de ver la descripción bíblica de Israel como historia literal. El primero es que hay contradicciones entre diferentes partes de la Biblia. Josué dice que la conquista fue completamente exitosa. Y ahí vamos a ver en un momento Josué 11. Luego, es más, vamos a verlo de una vez. Josué 11. Veamos este pasaje. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Josué 11 dice así, y veamos lo que dice la escritura. Es la versión Reina Valera. Dice, tomó del 16 al 18, capítulo 11, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Halac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes.
Esto es lo que dice aquí entonces Josué 11, y esto es a lo que hace alusión este estudioso. Dice, es claro que hay problemas. Y sigue. Luego el capítulo 12 de Josué nombra los reyes conquistados y sus ciudades, incluyendo Jerusalén, la ciudad de Jebús o Jerusalén, Hebrón, Tanak, entre otros. Veamos qué dice el capítulo 12 de Jueces. Jueces dice así: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ok, empezamos a ver ahí que puede haber un problema. Luego dice así: los territorios no conquistados incluían a los cananeos que vivían en las montañas del Negev y en las tierras bajas, como dice Jueces 1:9. Bueno, y las ciudades de Jebús, Hebrón y Tanak, algunos de los mismos lugares que Josué afirma que fueron conquistados. Y entonces si leemos Jueces 1:21, eh, veamos Jueces 1:27. Interesante, dice esto. Tampoco Manasés, voy a ser un poquito más grande, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Interesante, interesante. Entonces dice, algunos de los mismos lugares que Josué afirma que fueron conquistados, y lo que está diciendo prácticamente es, un libro dice que estos lugares fueron conquistados y otros dicen que no fueron conquistados. Ahora, veamos lo que dice en contexto lo que dicen estos libros. Veamos Jueces 1. Veamos el contexto completo, ¿sí? De esa manera vamos a darnos cuenta de qué está hablando. Si vemos Josué, capítulo 12, y síganme aquí, Josué 12. Esto es lo que dice Josué que pasó. Esto es lo que dice Josué que sucedió. Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá de oriente. Y empieza a listar y dice, estos son los reyes derrotados por Josué. ¿Sí? Aquí está Hebrón, Laquís, Betel, el rey de Jericó, el rey de Jerusalén, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, ahora leamos el texto completo de Jueces. ¿Ok? ¿Qué dice Jueces? Dice Jueces, perdón, dice Josué que los echaron a todos. Vamos a ver lo que dice Josué 10, 20 y 21. Dice, aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces, lo que sucede aquí es que el texto no está hablando específicamente
de que todas las personas se fueron. Es decir, veamos Josué 1:21. Josué 1:21 es muy claro en esto, ¿no? Veamos Josué 1:21. Déjenme sacar el texto. Gracias por su paciencia. Aquí está. Josué 1:21. Perdón, Jueces 1:21. Está fallando aquí la tecnología. Jueces 1. Vamos a abrir todo el capítulo. Aquí lo tenemos. Aquí está hablando de las conquistas y dice así, dice, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, ni el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando aquí es que la conquista fue una conquista militar. Los israelitas no estaban buscando eliminar a los aldeanos. Y esto es lo que dice el texto. Dice que los aldeanos, muchos de los aldeanos quedaron ahí. Incluso soldados que sobrevivieron regresaron con sus familias a las aldeas, a sus ciudades. Eso es lo que dice el texto. Y cuando nos ponemos a leer realmente el contexto de esto, no quiere decir que uno esté en contradicción del otro. Está hablando detalladamente de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Vencieron a los reyes, por eso se enfoca en los reyes, pero mucha de la gente quedó ahí y quedó habitando. Y el mismo texto dice que no fueron eliminados. Así que cuando vemos esto es una mala representación. Hubo 3 ciudades nada más que fueron completamente eliminadas en la conquista de Canaán y fueron las ciudades de Ai, de Jericó y de Hazor. Eso sí fue una eliminación total y tengo en mi blog, hablo de la cuestión de la matanza de los cananeos y todo esto. Ahí pueden encontrar en veritasfidei.org, tengo mucho más detalle de esto. Así que esto es realmente una mala interpretación y mala representación del texto. Así que podemos estar tranquilos de esto. Ahora, ¿qué pasa con otra supuesta contradicción que nos viene de los escépticos? Es que por ahí hay un problema con un tal Javín en Josué 11. Es más, vamos a abrir Josué 11. Josué capítulo 11. Veamos. Esta es la derrota de la alianza de Javín. Vamos a ver el texto. ¿Qué es lo que dice aquí acerca de Javín? Dice, cuando Javín, rey de Hazor, envió mensajes a Hobab, rey de Madón, y al rey de Simrón y al rey de Aksaf. ¿Qué es lo que sucede? Que Jaín es uno de los reyes que están ahí en la zona de Canaán. Se da cuenta que viene Josué a invadirlos y pide hacer una alianza con otros reyes. Después, básicamente, llega Josué y los elimina por completo. Y Josué captura a Hazor y mata al rey. ¿Qué es lo que sucede? Luego en Jueces 4 dice esto.
Después de la muerte, por cierto, entonces muere aquí, obviamente muere Javín. Después, en Jueces 4 dice, después de la muerte de Ahol, los hijos de Israel vinieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. ¿Qué pasa entonces? Que primero tenemos a Josué, que elimina a Jaín, y luego tenemos a Jaín otra vez apareciendo en la historia. Dicen entonces los escépticos, esto no puede ser. Bueno, para mostrar que sí puede ser, pero que no está hablando de la misma persona, está hablando de otro rey, déjenme darles un ejemplo de bastante moderno. Este hombre, si se acuerdan quién es el pasado dictador, difunto dictador de Irak, llamado Saddam Hussein. Y voy a poner dos afirmaciones en la pantalla, ¿ok? Y ustedes me dirán si la afirmación es verdadera o falsa. ¿Ok? Esta es la primera afirmación. El presidente Bush declaró la guerra a Saddam Hussein, ganó, pero Hussein permaneció en el poder. La segunda afirmación es, el presidente Bush declaró la guerra a Saddam Hussein, ganó y ejecutó a Saddam Hussein. Wow, tenemos una contradicción aquí. ¿Puede ser? Porque la primera afirmación dice que Bush le declaró la guerra, ganó, pero él siguió vivo y permaneció en el poder. La segunda dice que le declaró la guerra, ganó, pero ejecutó a Hussein. ¿Es esto una contradicción? ¿Cuál de las dos es verdad? ¿Solamente puede ser una verdad? Bueno, no necesariamente, porque en el primer caso se está refiriendo a George Bush padre. En la segunda se está refiriendo a George W. Bush, su hijo. Ambos fueron Bush, así que las dos afirmaciones fueron verdaderas. La primera corresponde a un hecho histórico que se sucedió durante la guerra del Golfo Pérsico. La segunda fue después en la invasión a Irak, y después encontraron a Saddam Hussein y lo capturaron y después murió. Así que esto está hablando de dos Bush distintos. Ahora, en cuanto a Javín no era de extrañarse que si Javín fue el rey, que si tuvo un hijo o tuvo descendientes, o tuvo alguien o hubo alguien más que subió al reinado, que se llamara también Javín. Y esto lo vemos también en las historias de los reyes. ¿Cuántos reyes Carlos no ha habido? ¿Cuántos reyes de Inglaterra llamado Enrique no ha habido? Enrique VIII, Enrique VII, Enrique I, etcétera. Así que no es de extrañarnos que hubiera otro Javín al que se está refiriendo aquí. En ningún lugar en el texto nos dice que es el mismo Javín. Así que esto no es ningún problema, y esta supuesta contradicción con Josué también la podemos pasar a los hechos neutros. Vamos terminando porque queremos sacar algunos hechos que podamos, una herramienta espiritual, pero antes déjenme terminar con algo. También algunos dicen que los israelitas eran cananeos, y esto lo vamos a ver con más profundidad en la próxima lección. Pero hay varios modelos de conquista, es decir, la pregunta aquí es, ¿cómo fue que llegaron, cómo fue que la tierra de Canaán se pobló? ¿Ok? Algunos dicen que esto fue un modelo de conquista, es decir, que hubo un pueblo que llegó y que conquistó y que eliminó a los que estaban ahí y impuso su cultura cananea. Esa es una de ellas. A ver, la historia bíblica
tiene parte de conquista, pero que también tiene parte de mezcla. Es decir, no todos los pueblos fueron completamente eliminados y después vemos que los cananeos están ahí. Precisamente Dios manda juicios contra los israelitas porque se molesta de que ellos empiezan a adorar a dioses cananeos. Así que no fue una conquista total, no fue una eliminación como sucedió, por ejemplo, con los indios americanos, que fue prácticamente una eliminación. En Sudamérica, en México, hubo una mezcla, fue un mestizaje, ¿no? Entonces, este sería el modelo de conquista. Otros dicen que los cananeos son resultado de una infiltración pacífica, es decir, que llegaron pacíficamente y se fueron entremezclando con la gente y llegando y poblando ciertos lugares donde había paz y se infiltraron de manera pacífica. Y hay otros que dicen, un poquito más radicales, que dicen que esto fue un modelo de rebelión de aldeanos al tipo comunista, ¿no? Que tienes una clase que está oprimida y que se subleva contra sus opresores, y de ahí viene este pueblo cananeo. Y todas estas teorías se desvían del modelo bíblico, no es completo, pero responden a la pregunta de dónde salió toda esta gente, porque de hecho históricamente podemos ver que en esta época donde la Biblia dice que que fue la época del éxodo y que llegan Josué y la conquista de Canaán, se ve que hay un aumento de población como de 5 veces la población en esa época. Cientos de pueblos y de ciudades son poblados y fundados en 2 generaciones. Así que sintonícenos la próxima semana, vamos a estar hablando de esto en bastante más detalles acerca de los israelitas y su origen. Y eso lo vamos a ver la semana entrante. Así que estas supuestas problemas con cronología no son problemas, estas supuestas contradicciones realmente no son contradicciones. Podemos seguir confiando que la Biblia es fiel en cuanto al libro de Jueces. Ya hemos hecho eso con el Pentateuco, con los relatos del Génesis, y vamos a seguirlo haciendo en el transcurso de esta clase. Mientras quisiera que nos fuéramos con algunos puntos para casa, para aplicar espiritualmente nuestra vida. Josué 12:7 dice, estos son los reyes de la tierra que Josué y los israelitas derrotaron. Y aquí yo me pregunto, y aquí está hablando de rebelión, yo me pregunto, ¿cuáles son mis momentos de rebelión contra Dios? Ustedes saben, no tengo que recordarles, estamos pasando un tiempo difícil de crisis con la pandemia, muchos afectados económicamente, de salud. Son tiempos realmente difíciles. ¿Qué vamos a decidir hacer con la dificultad? Una opción es rebelarnos contra Dios. Una opción es levantar el puño contra Dios y decirle, ¿por qué está pasando esto? Y creo que es una oportunidad para nosotros identificar momentos de rebelión en nuestra vida. Momentos en que necesitamos buscar a Dios en oración y con humildad decirle, Señor, estoy batallando con esto. Siento que me quiero rebelar, pero estoy confiando en ti. Y leamos los salmos. Los salmos son muy sinceros en lo que dicen. No esconden nada. Job no esconde cuando siente rabia y le dice a Dios, ¿por qué y hasta cuándo? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Se vale, pero ni Josué, ni Job, ni David se quejaron con otras personas. Cuando tenían una queja,
con Dios, fueron directamente con Dios y hablaron con Él como con un padre. Eso se vale. Lo que no se vale es reclamar a Dios y rebelarnos contra Él. Se vale abrirle nuestro corazón y Él está abierto a escucharnos, pero tenemos que lidiar con nuestra rebelión y con lo soberbio que hay a veces en nuestro corazón, y en oración buscarlo. Segundo punto, Josué dice, miren, les he asignado como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan. Yo me imagino el reto tan grande que habrá sentido Josué de tener que llenar los zapatos de Moisés y tener que ir y conquistar la tierra. Qué gran reto. Nosotros ahora estamos viviendo retos. ¿Cuál es tu más grande reto en este momento? ¿Cuál es tu dificultad más grande? ¿Cuál es la conquista más grande que necesitas realizar? Si piensas que es algo imposible, tal vez tengas razón, porque lo estás tal vez haciendo en tus propias fuerzas, en tus propias, como decimos en mi pueblo, con tus propias pistolas, con tu propia energía. Identifica ese reto y escoge, en vez de confiar en ti, confiar en Dios, que trabaje Él en ti, y vas a ver cómo Dios va a trabajar. Déjale a Él la batalla, déjale a Él la carga, déjale a Él lidiar con la prueba. Descansa, descansa en Él. Y esto es una cuestión de control. Confieso que a mí me gusta tener control de las cosas, pero llega un momento en que eso se hace imposible, porque al final de tratar de controlar todo, vamos a encontrarnos que vamos a tratar de controlar nuestro destino, la gente a nuestro alrededor, y finalmente vamos a tratar incluso de controlar a Dios al punto de tener que crear a un Dios a nuestra imagen y semejanza, porque ese es el único Dios al que podemos controlar. Un Dios que a mí me obedece, pero tiene que ser al revés. Yo debo dejar el control a Dios y que Él trabaje y actúe. Y finalmente, ¿qué con Jabín? Jabín fue destruida por Josué. Josué dejó un legado. Y yo me pregunto, mis hermanos y amigos, ¿qué estoy dejando de legado cuando yo ya no esté aquí? ¿Cómo se va a hablar de mí cuando yo me haya ido, cuando me esté yendo? ¿Qué palabras se van a decir en mi funeral? ¿Qué es lo que se va a escuchar de mí después de ya tiempo que me haya ido? ¿Qué van a decir los seres queridos con los que viví? Cuando piensen en mí, ¿qué sentimientos van a venir en su corazón? ¿Van a ser sentimientos buenos? Tal vez se dibuje una sonrisa en su cara, o serán pensamientos amargos. Pensemos en qué legado estamos dejando y que ese legado sea como una luz en la cima de un monte que alumbra a las generaciones y un ejemplo para los demás. Y ese ejemplo ya lo tenemos en Cristo, y Él mismo dijo que seamos luz para el mundo. Estamos pasando tiempos de oscuridad, tiempos de dificultad, tiempos tal vez de desesperación y de desesperanza. Usemos este tiempo para ser sal y para ser luz. Y ejercitemos nuestro espíritu. El don del espíritu, ¿cuál es? Amor,
tengamos amor, tengamos gozo, que haya paz en nuestro corazón, que haya paciencia en nuestro hogar, que seamos benignos, buenos, que tengamos fe, que seamos mansos y que tengamos templanza. Si tenemos eso todos los días y cada día nos levantamos pidiendo por ese fruto, nuestros hogares van a ser lugares de paz y lugares de bendición, donde hay luz y esa luz alumbra a todos los que están, no solo dentro, sino los que ven de fuera hacia nuestro hogar y hacia nuestro corazón. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Quiero terminar con esta oración. Señor, gracias por ser nuestra luz y que esa luz que tenemos, eres tú, que es nuestro Señor Jesucristo, que ilumine a toda persona con la que vengamos en contacto, Señor. Que en estos momentos de dificultad la gente pueda vernos y decir, no sé cómo puede tener paz esa persona, no sé cómo puede tener esa sonrisa esa persona. Y que ellos quieran lo que nosotros tenemos, porque te tenemos aquí y al tenerte aquí, lo tenemos todo. Bendice, Señor, nuestro caminar diario contigo y que podamos seguir siendo sal y luz en estos momentos de oscuridad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga. No se pierdan la próxima semana. Vamos a seguir con este tema. Estoy a sus órdenes. Saben cómo contactarme. Y gracias de nuevo por estar con nosotros. Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo.